Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. En este momento estamos comenzando el capítulo 5, ya tercer capítulo, donde tratamos el tema, el juicio de la iglesia y la apostasía. Y como en los dos capítulos anteriores vimos ambos temas, porque como lo dije, lo uno es obra o causa de lo otro, vuelvo a recalcar que si el pueblo de Dios no hubiese caído en la apostasía, si, como lo dije con mucho énfasis, si Cristo no hubiese sido sacado del lugar de privilegio donde Él debiera estar, que es en los altares, en los púlpitos, no habrían entrado los teólogos a ocupar su lugar. Porque, una vez más debo decirlo, en este tiempo que estamos, hermanos, casi en todas las iglesias, cualquier teólogo es más importante que Cristo. Motivo que en el fondo, hermanos, todos quieren ser sabios, todos están en un propósito de obtener más y más sabiduría, pero en verdad muy pocos quieren ser siervos de Dios, que es algo totalmente distinto. Y tomando como referencia algunos de los pasajes ya vistos, en Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, ahí el Señor nos habla de los dos males que ha hecho el pueblo de Dios. Como dice textualmente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio según San Juan, queda claro que Cristo es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Por lo tanto, 700 años antes de Cristo, el Espíritu de Cristo estaba profetizando a través de ese gran varón llamado Jeremías. También algo vimos del juicio a los mercaderes de la palabra, los que se han hecho millonarios tergiversando la palabra del Señor. Y hay un versículo, hermanos, que lo escribe el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 27, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin embargo, podemos ver, los que conocemos el Evangelio desde la década del 50, hay muchos que conocieron aún ancianos. A mí no me gusta usar la palabra adulto mayor. Nosotros de los 70 años para arriba debemos considerarnos ancianos, y es una bendición, porque sabemos que Dios adornó, cuando creó su trono, lo adornó con 12 tronos a su izquierda y 12 tronos más pequeños, por supuesto, a su derecha. Y en cada uno de ellos hay un anciano sentado, los 24 ancianos. Por lo tanto, hermanos, como también en el libro de Levíticos 19:32 dice, es un motivo de mucha honra para el anciano: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y a mí me ha dado, hermanos, varones, varonas, mucha pena cuando veo un obispo de 70, 80 años con el pelo teñido. Esa misma pena la siento cuando he visto pastores ya ancianos con el pelo teñido. ¿Por qué?
porque Dios Padre en su esencia real su pelo es blanco. Como la Biblia en 1960 cambiaron muchas cosas. Si usted leyera la Biblia escrita en español, cuya revisión última fue el año 1909, cuando Dios se le muestra al profeta Daniel, y el profeta Daniel dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de grande edad. Ese es el texto original. Pero por culpa de la apostasía, en 1960, cuando la Sociedad Bíblica Mundial creó o hizo la Biblia, revisión 1960, escrita en castellano, cambiaron la palabra anciano de grande edad por anciano de días. Y sabemos cuando Cristo en la transfiguración también aparece con su pelo blanco. Y en Apocalipsis también al comienzo aparece con su pelo blanco. Por lo tanto, hermanos, bendición de Dios son las canas en el hombre y en la mujer. Y si alguna hermana ya anciana, de 60, 65 años para arriba, incluso la pastora, cree ser de verdad sierva del Señor, por favor, hermanita, en el amor, por amor al Señor, por amor a su palabra, por amor a su salvación, deje de teñirse su pelito. Gózese de tener sus canas, porque honra de Dios es. Considere el versículo de Levítico 19:32, porque allí dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Por lo tanto, dos veces en la Biblia Dios se despoja de la honra que solo Él se merece para dársela al hombre. En ese versículo, por motivo de sus canas, y en el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que los días de tu vida sean alargados sobre la tierra. Honra de Dios, mis hermanos. Entonces, hermanitos, hermanita, volviendo al tema del juicio a la iglesia. Tenemos, hermanos, una situación a nivel mundial, no solamente aquí en San Antonio, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo, ya estamos en este momento pasando la mitad del mes de mayo, hoy es jueves 21, de hecho, y podemos ver, hermanos, que ya está comenzando a haber muchas calamidades. Hay mucha gente, hermano, en este momento en los barrios humildes que está pasando hambre. Eso no solamente puede ser aquí en San Antonio, en muchos lugares, sobre todo en Santiago, donde la periferia de las comunas hay pobreza. Entonces, hermanos, ¿qué hace en este momento el pueblo de Dios? Ojalá, hermanos, en Santiago, que está la mayoría de las iglesias, deben haber por lo menos 2.000, 2.500 iglesias, ojalá haya una que tenga un lugar donde hacer comida para darle a los que no tengan que comer. Porque eso, hermanos, como lo enseñamos en capítulos anteriores, ese es el principal propósito del diezmo. Tengo que hablar de esto, hermano, y lo hago sin ningún temor porque es palabra de Dios. Yo sé que a los que se echan el diezmo al bolsillo y se han construido mansiones, como varios que acá en el litoral han comprado parcelas, ¿ya? Sé que el tema no les gusta, pero a mí no me interesa lo que le guste al hombre, que se le diga o no se le diga. A mí me interesa obedecer al Señor como siervo del Señor, porque ese es el propósito del Señor. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. No estoy para agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hago mía las palabras del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, este versículo, el apóstol Santiago lo escribe de parte de Dios, donde dice: considere, pastor, pastora, hermano, hermana, obispo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar
a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bendito Dios. Ojalá sería hermoso, hermano, que todas las iglesias, conforme a sus medios, conforme sus situaciones, pudieran tener comedores donde todos los días hacer almuerzo para darle a las personas del sector de la iglesia. Porque de esa manera el obispo, el pastor, la pastora, los hermanos, diáconos, oficiales, predicadores, sobre todo los que usan el púlpito, estarían, hermanos, haciendo con sus hechos, hablando mucho más fuerte, que es lo que Jesús dijo. Tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras, porque el evangelio es amor. Cuando Jesús, hermano, multiplicó 2 veces los panes y los peces, y estaban los discípulos, y había 4.000 y en otra ocasión 5.000 personas. Él al ver que había una gran multitud, no le dijo a los discípulos, vamos a la vuelta de la loma, apartémonos de la multitud para que comamos algo. No, él multiplicó. Gloria a Dios. Multiplicó y les dio a todos, las 2 veces, 4.000 y 5.000 personas en la segunda, en 2 ocasiones. Y si como cuando vimos la ley del diezmo en Deuteronomio 14 y la segunda mitad del capítulo y la primera mitad del capítulo 15, queda claro, hermanos, que el diezmo es para alimento del huérfano, de la viuda, del menesteroso y del extranjero. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hace el pueblo cristiano en este momento? En ayudar al necesitado. Porque además, hermanos, en el mismo libro del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria a Dios. ¿Con qué cara, hermano, le podemos pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros si no hacemos lo que esta bendita palabra, que ha sido tan tergiversada, tan pisoteada, tan cambiada, tan mirada en menos? ¿Qué podemos esperar? Como los apóstatas, hermano, que predican solamente de la prosperidad, de las promesas de Dios, hermano. Yo en los últimos 3 años en el canal Enlace he visto tal vez más de 100 predicadores. Jamás he visto a uno hablar del pecado, predicar del pecado, del arrepentimiento. Jamás he visto a alguno predicar de buscar la consagración. Todos predican de la pura prosperidad y de las promesas de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que la doctrina del Evangelio fue creada por Dios el Padre y se le entregó a Cristo su Hijo, y Cristo la trajo. Por eso Cristo ahí en San Juan dice: la palabra que yo os doy no es mía, es lo que el Padre me ha dado. Bendito Dios. Entonces, hermanitos, hay, por ejemplo, ahí al final en Malaquías hay un pasaje que hay pastores que cuando invitan a un predicador se gozan cuando el predicador, para quedar bien, habla de ese tema, los diezmos. Oh, hermano, qué tremendo el mensaje. Pero mire, respecto a lo mismo que estamos hablando, que estamos hablando, dice en Jeremías 3:5, bendito Dios, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al obrero.
y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. ¿Qué decía allá donde leímos del apóstol Santiago? Porque juicio sin misericordia habrá para el que no hiciere misericordia. Y la religión verdadera es visitar al huérfano, a la viuda, ¿ya?, en sus tribulaciones. ¿Cuál puede ser la tribulación de un huérfano, de una viuda? No tener que comer. Porque por ser huérfano no tiene papá ni mamá, y la viuda no tiene un marido que le sustente. Pero, bendito Dios, pero ese pasaje que en muchas iglesias ha sido predicado para incentivar a los hermanos a que den el diezmo, en el mismo capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Usted no se imagina, obispo, pastor, hermano de la banca, hermano que usa el púlpito, las bendiciones que el pueblo de Dios ha perdido. ¿Por qué? Porque siempre hay un verdadero ladrón que se queda con todo, echa todo eso en su bolsillo. Muchas veces yo he estado presente, hermano, cuando se ha predicado este pasaje, y a veces desde el púlpito se dice que el hermano que no diezma es un ladrón. No, hermano, no, el que no diezma no es el ladrón. El verdadero ladrón es el que se echa todos los diezmos a su bolsillo. Yo sé, hermanos, que cualquier iglesia que hayan 100, 150 hermanos, son pocos los diezmos, más bien poco la ofrenda. Pero ¿qué pasa en una iglesia de 300 hermanos para arriba? Hay mucha ofrenda, mucho diezmo. No nos olvidemos del apóstata Durán, tengo que nombrarlo, de la JBC. Recibía mensualmente 35 millones de pesos. Bendito Dios. Ese es un ladrón, ese es un sinvergüenza. Y muchos como él. ¿Por qué, hermanos? Porque él, quizás cerca de sus casas, ahí mismo en la iglesia, en la calle Bernal del Mercado, para mí sigue siendo Bernal del Mercado, ¿ya? Todas las noches hay menesterosos que duermen ahí, a veces tapados con cartones. Y el mandamás de la iglesia que está ahí al comenzar la calle, ¿qué hace con el dinero que la hermandad da para el Señor? ¿A dónde va a parar? ¿Cuántos a las 3, 4 de la mañana estarían durmiendo, llenos de frío, hambre, ahí, prácticamente al lado fuera de la iglesia? Sin embargo, el jefe máximo de la iglesia durmiendo, me imagino, en una cama king. Las camas king son de 1,80 m por 2,10 o 2,20. Son las camas más grandes, bien tapado, calentito, y más encima diciendo: gracias, Señor, porque me has bendecido. Yo creo que a Dios lo miraba y le daba asco, hermano, por la transgresión de su palabra. Y aquí, hermanos, habla de lo que decía yo al comienzo, de cuál es la iglesia que en este momento tiene un comedor para todos los días hacer almuerzo y darle, por lo menos a los que viven alrededor. Hay hermanos que están pasando hambre, hay hermanos pobres, todos los que ganan el sueldo mínimo, menos de 300, 400,
500.000 pesos, tienen grandes problemas, hermanos, económicos. ¿Por qué? Porque su sueldo no alcanza, hermanos, para ahorrar. No puede el hombre decir, voy a guardar 30, 40, 50.000 pesos todos los meses para tener en la necesidad. No puede, hermano, no puede. Pero tampoco puede ir a su iglesia. Y aquí el mandamiento del Señor dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia, el templo. Esa es la casa del Señor. ¿Cuál es la iglesia en Santiago que tiene comedores, que compró un sitio y construyó un lugar, o arrienda un lugar y ahí instaló un casino, comedores amplios, cocina amplia? Ojalá haya una, mis hermanos. Y si la hay, o hay 2 o 3 en todo Santiago, que Dios bendiga de grande manera a ese siervo del Señor, porque ese es un siervo del Señor. Pero el que se echaba los diezmos a su bolsillo, se ha comprado una mansión, autos de lujo, agrandó el closet para poder tener ahí todos los ternos de primera categoría. ¿Qué puedo decir por él? Ni siquiera puedo pedir misericordia, porque no corresponde, hermanos. Porque Dios me dio a saber el año 2010, al entrar el año 2010, Dios empezó a quitar un gran porcentaje de su misericordia sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no retira o no quita parte de su misericordia sobre la tierra, no pueden venir los juicios. Por eso, el 27 de febrero, hermanos, aquí en Chile hubo un gran terremoto. Independientemente que el que viene es el doblemente más grande. Y hubo un terremoto, acuérdense, en Japón, los tsunamis, acuérdense las grandes inundaciones que han ido de ahí para adelante, avalanchas inmensas, grandes incendios. ¿Ha visto el sector de Estados Unidos? Miles y miles de kilómetros cuadrados de bosque y casas incendiarse. ¿Por qué? Porque Dios, para poder enviar los juicios a la tierra, tiene que quitar, levantar un poco, una gran porción de su misericordia. Entonces, hermanos, yo no puedo, cualquier hombre que transgreda esta bendita palabra, teniendo años de conocerla, yo no puedo orar por él al Señor. No, porque me estaría haciendo cómplice. Cómplice. ¿Por qué? Porque yo tengo que orar al Señor por los que no le conocen, por los que viven perdiéndose en el mundo. Pero no puedo orar por aquel que, conociendo esta palabra, no solo la ignora, no solo la transgrede, sino más encima la cambia y no está, como dicen los jóvenes, no está ni ahí con los juicios de Dios que aquí están escritos. Entonces, si esa ha sido la obra, el vivir, el pasar de algún hombre, bueno, los juicios de Dios son ineludibles. No habrá nada que evite que los juicios de Dios caigan. Y tenemos, por ejemplo, en Jeremías, por ahí, capítulo 7, capítulo 9, hay un versículo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Bendito Dios. Jeremías 11, 14. Miren lo que le dice Dios al profeta. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Bendito Dios. ¿Escuchó, hermano? Bendito Dios. Tú pues, es Jeremías 11, 14. Tú pues no ores por este pueblo,
ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Bendito Dios. Y hay otro versículo, hermano, muy similar. Bendito Dios. Bendito Dios. Bueno, hermano, es muy parecido lo que dice el otro versículo. Eso es lo que pasa, hermanos. Si yo pido al Señor misericordia por estos varones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy abonando sus acciones, sus actitudes, convirtiéndome en un cómplice, no mirando en nada la transgresión a la palabra del Señor. ¿Cuántos de los hombres que han transgredido tan grandemente esta palabra se creen sabios? No permiten que un hermano de la banca les recuerde algo que está escrito en un versículo bíblico. Bendito Dios. Por eso, hermano, aquí está el otro versículo. En el capítulo 7, 16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué? Por las transgresiones que el pueblo de Israel hacía ante Dios, no teniendo la Biblia ellos como la tenemos nosotros, pero tenían las leyes y estatutos que Dios les entregó a través de Moisés. ¿Se da cuenta, hermano? Si no es llegar y orar, muchas veces decimos, no, sí, yo estoy de acuerdo, yo siempre oro por quien sea mi pastor. Pero si quien sea mi pastor transgrede esta bendita palabra, la pasa por alto, se aprovechan de otros pasajes para justificar lo injustificable, ante Dios yo no puedo convertirme en su cómplice. No, porque entonces sería partícipe del pecado. Bendito Dios. Así, hermanos, por eso es que viene el juicio a la iglesia. Y el juicio grande, hermanos, el juicio grande es para teólogos, obispos, pastores, evangelistas, misioneros, diáconos, oficiales, predicadores, conferencistas, todos los que en algún momento han usado el púlpito para cambiar esta bendita palabra. Para ellos es el juicio, más que para la congregación. La congregación, hermanos, lógicos, pueden haber adúlteros, pueden haber fornicarios, ladrones, hasta hechiceros. Bueno, entonces Dios no va a perdonar ese pecado, porque son 9 los pecados de muerte. Pero la transgresión, hermanos, a la palabra del Señor, los juicios de Dios son muy severos, ¿ya? Así como en Ezequiel 34:10. Dice, Ezequiel 34:10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Como lo dije en el otro capítulo, muchos pastores Dios los va a sacar, les va a quitar el pastorado, y Dios va a poner a otros, porque Dios va a unir su pueblo, hermano. Dios va a unir su pueblo, Dios va a preparar su pueblo. Por eso, a continuación de ese versículo, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré,
Bendito Dios, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Bendito Dios. Y en Jeremías 23, los primeros 4 versículos, ahí está la segunda parte de este juicio. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así han dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. En el juicio que viene a la iglesia, hermanos, ¿cómo Dios va a enderezar su pueblo? Ahí se va a cumplir un bendito versículo, pequeño, pero que tiene un gran contenido universal. A Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dios, hermanos, Dios va a terminar con todos los letreros que identifican a las iglesias. Iglesia, misión, corporación, ministerio. Dios va a formar una pura iglesia. Por eso Él va a sacar a todos los malos pastores y va a levantar nuevos pastores. Porque el Evangelio de Cristo, hermano, para que Dios nos va a preparar y para que pueda Cristo venir a buscarnos, tiene que hacer todo lo que aquí está escrito. Todo. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, por eso este versículo, paraos en los caminos, significa paraos en vuestras doctrinas, porque cada misión tiene su propia doctrina, misión, iglesia, corporación, ministerio, como se llame. Y muchos no hacen ni la mitad de lo que tendrían que hacer por estar al frente, como cabezas. Bendito Dios. Por eso, hermanos, los juicios de Dios son ineludibles. Y como dice ahí en Santiago, capítulo, como lo leímos, capítulo 2, porque juicio sin misericordia, ¿se acuerda? Habrá para el que no hiciere misericordia. Bendito Dios. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, el que practica la misericordia, no habrá juicio para él. Gloria a Dios. Dios bendiga a cualquier pastor o obispo de este país y de todos los países del mundo que están cumpliendo con esto, hermano. Porque eso es mostrar a Cristo. No es salir el abominable día 31 de octubre que en Chile, con letreros, pancartas, letreros colgados al pecho diciendo, soy cristiano, soy evangélico. Hermano, por eso Jesús dijo, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Bendito Dios. ¿Y por qué digo abominable? Porque lo es, hermano. No se olvide usted que por obra de Satanás, riéndose y burlándose en la propia cara de los obispos y pastores que en Santiago lucharon por la ley de igualdad de culto, quien era presidenta en ese tiempo, la señora Michelle Bachelet, ella fue quien denominó o nombró el día 31 de octubre como el día de los evangélicos. ¿Y qué pasa el día 31 de octubre? Como el otro día es el día de los muertos, ese día es el día de Halloween. ¿Cuántos pastores, cuántos obispos turbados por Satanás no se dieron ni cuenta, hermanos,
que el día de los evangelios es el mismo día que el mundo le rinde culto y adoración a Satanás y a los demonios. Eso es lo que hace Satanás, hermano. Cuando a los obispos, a los pastores, a los predicadores les ponen la venda, no pueden ver lo que tienen que ver y sus acciones son turbadas. ¿Por qué? Porque se han desviado, no está la luz de Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando el hombre, hermano, se desvía de esta palabra, cambia esta palabra, Dios lo deja, lo abandona. No está entonces. Satanás y los demonios saben cuando un obispo, un pastor, un predicador, un diácono, oficial, teólogo, conferencista, sea quien sea, sabe si tiene o no el sello del Espíritu Santo. Como saben darse cuenta si tiene o no el sello del escogido de Dios. Y Dios no puede morar y estar en el corazón de un hombre que transgrede tan cruelmente, tan desvergonzadamente esta bendita palabra. Bendito Dios. Por eso, hermanos, es que vienen grandes juicios de Dios a la iglesia. Usted, hermano, no le pido que crea, tiene derecho a dudar, pero le pido, por favor, hermano, esto está quedando grabado y usted lo puede ver en YouTube. Acuérdese, hermano, el jueves 21 de mayo del año 2020, este gusano, porque eso somos, así lo dijo, y así quedó grabado y quedará establecido, porque usted lo va a ver, usted va a ver, hermanos, usted va a verlo, porque así como está el Evangelio, Cristo no puede venir a buscarnos. A través de internet, hermano, he conocido muchos apóstatas que hablan que Cristo ya viene, el arrebatamiento va, que la gran tribulación es después del arrebatamiento. Hermano, lo dije capítulos atrás, San Mateo es todo para nosotros. San Mateo 24 es el capítulo más profundo, más intenso para los últimos tiempos. Y ahí Cristo anuncia, hermano, todo lo que estamos viendo y viviendo. Por lo tanto, hermanito, hermanita, todo lo que Cristo nos enseña, eso se cumple. Y una cosa muy importante, cualquier varón, sea obispo, pastor, teólogo, sea quien sea, aunque tenga 10 títulos sobre esta tierra, porque la mayoría de los títulos de esta tierra para Dios son basura, que diga que Dios le reveló que la gran tribulación es después del arrebatamiento, ese es un falso profeta y un instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque en San Mateo 24 Jesús enseña entre el versículo 20 y el 30 que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Y en el próximo capítulo vamos a ver, son como 10 citas bíblicas, hermano, que confirman que el pueblo de Dios pasará la gran tribulación. Acuérdese de la multitud vestida de ropa blanca. No quiero entrar ahora a ese tema. Bendito Dios. Entonces, hermanos, que Cristo viene, que está a la puerta y que Dios me mostró la gran tribulación después de la arrebatamiento. Hermano, jamás, a mí el ángel del Señor que me enseñó todas estas cosas, él me dijo, no sigas a ningún teólogo. No te canses de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, porque ahí está todo. Y cualquier interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, si la interpretación no coincide con lo que Cristo enseña, tal interpretación no es de Dios. Y Dios jamás, hermano, va a cruzar o va a cambiar lo que Cristo enseñó con una visión, con una revelación. ¿Por qué? Porque así como Dios está revelando cosas, hermano, aún también Satanás, hay demonios poderosos y Satanás, hermano, puede manipular la mente del cristiano para revelarle cosas. Sí, hermanos, si el pueblo de Dios no ha terminado de conocer a Dios Padre ni a Cristo, y tampoco en verdad se ha preocupado de conocer el enemigo que tenemos. Han habido grandes profetas de Satanás, hermano, que han profetizado muchas cosas
y nunca fueron cristianos. Y desde Cristo para acá, en estos últimos 2000 años, cualquier hombre, cualquier varón, mujer, joven, a un niño, que diga Dios me mostró, primero tiene que ser cristiano, no católico ni de ninguna otra religión, tiene que ser cristiano. Cristiano es aquel que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Bendito Dios, porque escrito está que Satanás se viste de ángel de luz. Bendito Dios. Un ángel puede enseñar, a mí, ángeles me han enseñado muchas cosas por bendición grande de Dios, pero ninguna de sus enseñanzas jamás ha sido contraria de lo que Cristo enseña. Al contrario, me han enseñado, me han aconsejado a no dejar de seguir a Cristo. Y eso no puede hacerlo Satanás, ni puede ser un demonio vestido como ángel. Bendito Dios. Por eso, hermanos, tenga cuidado con las revelaciones que parecen. La gran tribulación, Cristo da fe, en San Mateo 24, será antes del arrebatamiento. La multitud vestida de ropa blanca, hermanos, somos nosotros. ¿Por qué? Lo voy a decir como fundamento, porque no ese es el tema de ahora. Bendito Dios. Toda revelación tiene que coincidir con lo que Cristo enseña. Además, bendito Dios, por lo tanto, Satanás también puede revelar, también puede mostrar. ¿Quién cree usted que le mostraba cosas a Da Vinci, a Nostradamus? ¿Dios? No, porque ninguno de los dos jamás fueron siervos de Dios. Al contrario, Da Vinci fue un instrumento de Satanás, levantado por Satanás, para predecir muchas cosas del tiempo, tecnología. Y Nostradamus era un espiritista. Ninguno de los dos fueron siervos de Dios. Y han habido otros, menos famosos, que también nunca fueron hombres de Dios. Entonces, hermanito, hermanita, tenga cuidado. Tenga cuidado. Para concluir con lo que estábamos viendo, en Isaías capítulo 33, 14 al 17, ahí algo nos dice el Señor. Libro del profeta Isaías 33. Esto, hermanos, tiene que ver en parte con el juicio, pero tiene que ver cuando estemos, hermanos, en las moradas, porque el milenio con Cristo para los salvados es en el cielo, no en la tierra. Cristo no puede venir con todo su pueblo a vivir acá en la tierra si la tierra ya no va a estar al Espíritu Santo, ni va a haber más evangelio. El milenio es en las moradas que Cristo fue a preparar. Bendito Dios. Lea usted la multitud vestida de ropa blanca y lo dice, que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque allá en el trono de Dios, hermano, en la gloria de Dios, no hay ni sol, ni luz de sol, ni luz de luna. Esto tiene que ver, hermanos, con algo muy especial. Isaías 33, 14, 17 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos
para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Quiénes habitarán en el trono de Dios? ¿Ya? El que camina en justicia, o sea, el justo, y habla lo recto, que nunca ha sido un mentiroso, desde que está en el camino del Señor, por supuesto. El que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Cuántos obispos pastores han recibido plata de políticos para que voten por ellos? Para que enseñen desde los púlpitos a sus congregados que por este u otro motivo voten por tal candidato. Bendito Dios. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, porque cuando estemos, hermanos, viviendo el milenio allá, en el trono de Dios, en algún momento se nos va a mostrar como una estrella en el horizonte, como una más que vamos a ver ahí, a lo mejor mucho más cerca de lo que vemos acá, en este sistema, y un ángel del Señor, o el Señor mismo nos va a decir, ¿ven aquella luz que está allá? La que está en tal y tal lugar, esa es la tierra. Gloria a Dios. Santo y bendito es el nombre del Señor. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Porque vamos a estar ¿dónde? Allá. Al lado del fuego consumidor que es Dios. Al lado de las llamas eternas, habitará. ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? Porque la presencia de Dios, hermanos, fuego vivo. Por eso, hermanos, cuando Dios le aparece a Moisés, era una zarza que ardía. Bendito Dios. Y Moisés, hermano, al bajar del monte, su rostro era tan blanco que tuvo que tapar su cara con un paño. Bendito Dios. Porque bajó con su rostro resplandeciente. Bendito Dios. Por eso es que nadie puede mirar a Dios. Como Dios se lo dice a Moisés. Cuando Moisés le pide que se muestre a él. Y Dios le dice, escóndete detrás de la peña. Y yo pasaré delante de ti. Verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Bendito Dios. Cosas, acontecimientos, sucesos, hechos. Bendito Dios. Por lo tanto, amados hermanos, así será, hermanos, el juicio a la iglesia. Principalmente sobre las cabezas. Hermanos, hace unos 12 a 15 años, más o menos, tal vez 17, pero alrededor de unos 15 años, de haber sido entre el 2003 y 2005, por ahí, en ese tiempo. Dios me ha mostrado tantas visiones, hermanos, y todas con un contenido muy profundo, muy veraz, muy contundente. Y Dios me mostró una visión, hermanos, que comienza. Yo voy llegando a un fundo, como son los fundos en el campo. Grandes casas, grandes bodegas, grandes galpones, grandes corrales. Y era un fundo muy grande, hermano. Y en ese fundo tenían rebaños de ovejas. Y había porque estaban las casas patronales, grandes bodegas, todas construidas como era antiguamente, hermano, en adobe. Y al lado norte de eso, para el lado norte,
Después de unas bodegas habían unos grandes corrales, hermano, como son los corrales en el campo. Y habían muchas ovejas. Y las ovejas, hermano, estaban divididas en 3 rebaños. Y en ese momento, hermano, llegaron los ovejeros, porque pastor significa ovejero. Puede que alguien no lo sepa. Pastor significa ovejero. Por eso nosotros somos llamados ovejas del rebaño del Señor. Y llega uno, hermano, y saca su rebaño, tal vez 500 ovejas, con su perro y un palo en sus manos. Y saca su rebaño y camina en dirección hacia el norte, por un camino de campo, y llega a un lugar, hermanos, tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros más o menos, desde los corrales en dirección hacia el norte, donde era un vertedero, hermanos, como son los vertederos en este tiempo, donde los camiones de la basura van y depositan allá la basura. Él a ese lugar llevaba su rebaño y buscaba, hermanos, entre la basura, buscaba bolsas plásticas, bolsas como se usa aún, y buscaba, hermano, las rompía, la abría, porque muchas tenían restos de verdura. Cuando una mamá en el hogar está preparando lechuga, cierto, repollo, siempre hay parte de hoja que las echa en la basura porque no están buenas, ¿cierto? Eso era lo que ese ovejero buscaba. Y juntaba de eso y se la esparcía para que comieran sus ovejas. O sea, y cuando en una bolsa o en un lugar así donde alguien haya echado basura, encontraba revistas, encontraba libros, él los apartaba y mientras las ovejas se alimentaban de la basura que él les daba, él se ganaba debajo de un árbol a leer parte de esas revistas, de esos libros que encontraba. Bendito Dios. Analicen, hermano, lo que la visión significa. Pastor, sácate la soberbia de tu corazón y analiza lo que la visión significa. El segundo ovejero sacó su rebaño y lo llevó en dirección hacia el sur, caminando tal vez 2 o 3 kilómetros. Llega a un río y, como todos los ríos en zonas planas, tiene isla. La isla se llama ambos costados del río, cuando no va entre cerros, donde hay arbustos, ramas secas, árboles secos que en el invierno por las crecidas fueron arrastradas y quedaron por ahí botados. Y el río, sus aguas eran tremendamente sucias. Y él siempre en su mochila llevaba libros, revistas. Las ovejas, hermanos, se alimentaban de ramas secas y bebían agua sucia del río. Y el que sacó su oveja hacia el basural, allá lejos, siempre hay restos de agua sucia, fétida. Las ovejas de esas aguas tenían que beber, porque él no se preocupaba de llevarlas a algún lugar donde pudieran beber aguas limpias. Este otro se sentaba recostado en el tronco del árbol a leer, y las ovejas, hermanos, se alimentaban de ramas secas y bebían agua turbia del río, porque el agua del río era turbia, sucia, completamente sucia, turbia de sucia. Pero había un tercer ovejero, gloria a Dios. No era tan joven como los otros, era un poco mayor, más anciano. Y como siempre el ovejero anda con su perrito, o 2 perritos según sea, él salió en dirección hacia el oriente con su rebaño. Como a 6 kilómetros de ese lugar, en dirección hacia el oriente, porque cuando uno, hermanos, tiene una visión, no pierde la noción del norte y sur. Y el varón caminó como 6 kilómetros con su rebaño. Y en ese lugar, hermano, había un cerro que salía así en dirección hacia el norte, un cerro. Y pasado ese cerro, hermano, había un valle de grandes pastos verdes y aguas cristalinas. Y allá ese varón, hermano, llevaba su rebaño. Gloria a Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. Allá llevaba su rebaño a comer pasto verde tierno,
Y ahí, en medio de ese campo de aguas cristalinas. Pero sabe, hermano, como antes de llegar a ese lugar había un cerro así, una montaña, había lobos en esa montaña. Y los otros tenían un palo como de 1 metro, 1,50 m, los otros 2. Pero él usaba una vara como de 3, 4 metros. Y estaba todo el día, hermano, con su perro, rodeando, cuidando a sus ovejas, porque desde el cerro, del monte, bajaban lobos a tratar de cazar alguna de sus ovejas o corderos. Y él, con la vara que tenía, corría a los lobos, y el perro también le ayudaba. Todo el día, hermano, estaba rodeando de un lado al otro, caminando, cuidando su rebaño. Gloria a Dios, santo y bendito es su nombre. Analice usted, hermano, analice usted, pastor, lo que esa visión significa. Un pastor, un ovejero, alimentaba a sus ovejas con basura, dedicado a leer cosas que encontraba en la basura. El otro llevaba libros, llevaba revistas, y sus ovejas las alimentaba con puras ramas secas y bebían aguas turbias del río. Pero este otro sí cuidaba su rebaño, cuidaba sus ovejas, todo el día caminando alrededor en la zona que daba hacia el cerro, porque cada rato lobos bajaban y trataban de cazar alguna oveja. Y él, provisto de esa vara de 3, 4 metros, a veces a palos, corría a los lobos. Bendito Dios. Eso pasa en el Evangelio de Cristo, hermano. Eso pasa en el Evangelio de Cristo. Hay muchos siervos de Dios que han alimentado su rebaño con basura. El agua simboliza el Espíritu Santo, pero el agua sucia simboliza la obra de Satanás. El Espíritu Santo es santo y es limpio. Las aguas cristalinas del tercer ovejero, ese simboliza el Espíritu Santo, porque bebían aguas cristalinas, pero los otros 2 bebían aguas sucias. ¿Y qué hacían ellos? Se tendían en cualquier parte a leer basura que encontraban, revistas, libros que encontraban ahí en la basura. ¿Cuántos siervos han vivido en los últimos 40 años pendientes, hermano, de leer basura, aprender basura, y luego la han llevado al púlpito? ¿Sabe cuál es la basura, hermano? Todo lo que cambia la verdad de Dios que está en este santo libro, la teología, eso es basura. Cuando Cristo dice que va a preparar moradas, y los teólogos han enseñado, hermano, que el milenio con Cristo en la tierra, eso es basura. Cuando en San Mateo 24, del 21 al 30, Jesús enseña que la gran tribulación será antes del arrebatamiento, los teólogos dicen que la gran tribulación será después del arrebatamiento. Eso es basura. Bendito Dios. Eso es basura, hermanos. Santo Dios, bendito su nombre. Así muestra Dios, hermano, una de las visiones más contundentes que me mostró el Señor de la obra del ovejero. Porque tú, pastor, eres un ovejero. Tu hermandad, tu congregación son ovejas del Señor. ¿Ya? Y tú eres un ovejero. Ovejero significa pastor. Pastor significa ovejero. Bendito Dios. Entonces, por eso el Evangelio de Cristo ha cambiado. Por eso Cristo no puede bendecir a su pueblo como debiera de hacerlo. Por la transgresión atroz, terrible, vergonzosa de esta santa palabra. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? En este tiempo hay 2 situaciones claras, nítidas, contundentes. Me refiero al pueblo cristiano. O somos de Dios o somos de Satanás. Y no hay una tercera alternativa. No existe una tercera alternativa. O de Dios o del diablo. Porque Cristo habló de 2 caminos. El camino en Mateo, y bueno, como Dios me reveló misterios,
me es muy fácil entenderlo. Pero por eso en las iglesias, hermanos, en las iglesias bien constituidas, el Señor forma el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que por culpa de la apostasía en los últimos 40, 50 años, muchos pastores ni siquiera dan permiso para que hay hermanos o hermanas a los que Dios le ha revelado, le cuentan la visión al pastor, porque corresponde no pasar por encima de la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano? Que como no está el Espíritu Santo, desgraciadamente, en el pastor, ahí actúa, opera el espíritu de iniquidad. Lo que enseña el apóstol Pablo cuando dice que el que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque el espíritu de iniquidad, hermano, que es el espíritu del anticristo, es el que le dice, no, eso no es de Dios. Y el pastor hasta prohíbe que esa visión sea contada a la iglesia. Obra de Satanás, hermano, dentro del Evangelio. Y muchos pastores tienen muchos grandes problemas ante Dios. Y como decía, Cristo fue muy sencillo, hermano, en sus enseñanzas. Una enseñanza tan linda como el que pone la mano en la mancera y mira para atrás no es digno de mí. Hermano, yo tenía, gracias a Dios, glorifico a mi Dios bendito porque me dio la vida en el campo, nací en el campo. Hasta los 15, 16 años estuve en el campo. Yo tenía 10 años, hermano, el año 61, cuando aprendí, hermanos, a arar en el campo, con bueyes, con caballos. ¿Por qué Cristo dijo el que pone la mano en la mancera? Porque ahí, cuando después adulto ya, pude entender que en algún momento de su vida Cristo aró. Porque pasa lo siguiente, hermanos. El que ara en el campo no puede mirar para el norte, para el sur o para atrás, porque se le va a desviar, porque delante de él va un caballo, o si es una pareja, son 2 caballos, o una yunta de bueyes, que saben hacer ese trabajo. No puede poner cualquier caballo o un novillo a arar, no. Son bueyes, y los bueyes son dóciles, mansos, ¿ya? Y saben que tienen que ir derechito. Igual cosa los caballos. Pero el que va arando, hermano, hace el primer surco, y el segundo surco, hermano, son alrededor de 15 centímetros. Lo que va, hermano, abarcando con el arado. Entonces, si mira para el norte, para el sur o para atrás, se le va a desviar el arado. Y el surco le va a quedar chueco. Tiene que ir atento, apurando los bueyes, los caballos, pero llevar el arado ahí. Atento a dónde va la punta del arado, que va a enterrar del orden de 10 a 15 centímetros, y un ancho de una merga, como se llama, con la otra de más o menos 15 centímetros. ¿Ya? Y el arado tiene una forma ahí, y que va botando la tierra para el lado. Mire, hermano, mire, qué sencillo. El que pone la mano en la mancera del arado y mira para atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque se va a enchuecar, por hermano. Porque por mirar para atrás, no va a seguir el surco derecho. Y yo doy gracias a Dios porque en la juventud, cuando leí o escuché ese versículo, dije yo, bendito Dios, el Señor también aró. Porque hay que arar, hermanos, para entender lo que Jesús dice en esa simple enseñanza. Así también, hermanos, estuve buscando, hermanos, el versículo, en el Antiguo Testamento creo que, hay un versículo que dice, el aventador ya está en su era. Y otra enseñanza que da Cristo, hermano, muy sencilla, no pondrás bozal al buey que trilla. Y tengo aquí, hermanos, lo siguiente, muy sencillo, no soy un experto en dibujo, tengo aquí lo siguiente, aquí dice, era para trillar el trigo. Esto es, en los tiempos de 2000 años atrás, solamente en lo último, en el siglo XX, hermanos, la tecnología creó máquinas para trillar. Las primeras máquinas eran estáticas, así se llamaba, era una máquina como de 10 metros de largo, que tenía unas poleas, y con una
una guía grande así, y trabajaba con un tractor o un motor a vapor, con leña y agua. Y así hacíamos, esa máquina tenía muchos arneros donde el trigo era trillado, y al final, hermano, allá por atrás salía el trigo más bien limpio, y un cañón de la máquina, hermanos, tiraba así la paja y se formaba una rumba. Pero esto, hermano, para ver, que veamos cómo es separado el trigo de la cizaña en la realidad, cómo se separa la paja y la cizaña, para que el trigo quede limpio. En el campo, hermano, según el porte del campo que se sembró, se elige un lugar. A veces puede ser a un lado del potrero, en el medio. Se elige el lugar. Según la cantidad de trigo que se sembró, va a ser el porte de la era. Es un círculo, hermano, que puede tener de 10 a 20 metros, incluso puede ser aún más grande. Ese lugar se le raspa el pasto, se empareja, se moja para que la tierra apriete, y días después, ahí se lleva, hermano, el trigo para trillarlo. Pero antes de eso, se plantan postes por todo alrededor, y si no se le pone alambrado, se le pone cordeles o lazos. ¿Para qué? Cuando ya el trigo se lleva y se deposita ahí, es como esto, hermano, ¿ya? Queda el montón, estas son todas las gavillas, ¿ya? En las gavillas son el trigo que se cortó, pero además, si tiene cizaña entre medio el trigo, va también la cizaña. Se hace un montón grande y queda un espacio entre el montón y el cerco que se hace. Y con horqueta y cortando la amarra de las gavillas, se esparrama más o menos, puede ser 80 centímetros, 1 metro de alto, en contorno del montón. ¿Y por qué es cerrado, hermano? Se cierra con cordeles o lazos, no con alambre de púa. Porque aquí, hermano, entran los animales que van a trillar. Acá en Chile se llama trilla a yegua suelta. Pueden ser puros caballos, pero el nombre es trilla a yegua suelta. Porque ninguno va atado a un lazo. Y normalmente una persona montada en un caballo va detrás de ellos apurándolo. Y empiezan a rodear esto, hermano. Así va trillándose el trigo. ¿Ya? Ya cuando el trigo, ese gran montón, está todo trillado, antes de sacar toda la paja, esto se da vuelta. Se va dando vuelta. La parte que estaba para abajo se vuelve que quede para encima. Y ahí, hermano, se va sacando la paja y se hace un montón de pura paja del trigo. Los porotos también se trillan así en forma muy parecida. Entonces ahí ya, hermano, es separado el trigo de la cizaña. Luego, hermano, cuando ya el trigo ha sido separado de la paja, queda al medio en la era, el montón de trigo, pero revuelto con paja molida, que es como esto, hermano, ¿ya? El porte de esto va a depender, por lógica, de la cantidad de gavillas que se trilló, porque en el campo a veces siembran una cuadra, como pueden sembrar 3, 4, 5, 10 cuadras de trigo. Por lo tanto, mientras más grande el campo sembrado, más grande va a ser la era, el trillar, y no van a estar solo un día, pueden estar toda una semana, hermano, según la cantidad de trigo. En este caso, a trillar. Por lo tanto, hermanos, una vez que ya todo el trigo se trilló, se va amontonando la paja a cualquier lado de los lados de la era. Ahí queda toda la paja. Ahí va también la cizaña. Pero al medio de esto, queda un montón, queda todo el trigo revuelto con paja molida. Porque el grano de trigo está envuelto
en hojitas, ¿ya? Entonces al trillarlo, eso se muele y queda esto, ¿ya? Entonces esto queda al medio, hermano, al medio de la era, en ese lugar. Entonces ahí, en el campo, hacen lo siguiente. Se usan, hermano, unas palas de madera. Son hechas de un tablón. Principalmente se usaba la madera del álamo, que es como una pala, pero toda de madera. ¿Por qué? Porque esta pala de madera no daña el trigo, como si lo hicieran con pala metálica. Por lo tanto, hermano, es una pala que tiene más o menos 25 30 centímetros de ancho y tiene 40, por lo menos 40 centímetros o más de largo esta parte. Y de ahí sale un mango de aproximadamente 1,5 metros. Y esta pala, hermano, que se llama pala de madera, la toma él, o si es mucho, llevan a ser dos. El varón, el hombre, que es el aventador, que usa la pala para aventar. ¿Ah? Puede ser un hombre, pueden ser dos, según la cantidad de trigo que se trilló. Bendito Dios. Y como les dije, el montón de trigo con paja molida aquí en el medio, se aprovecha, hermano, la ubicación del viento y el sentido atravesado al viento, como está aquí, hermano, el dibujo. Con este tipo de pala para aventar, el varón o los varones, puede que sean dos, como puede ser uno, según la cantidad, a unos metros de este montón, ponen en mano una lona, pues en parte usan carpas usadas de camiones, la ponen en el suelo, o si no, hermanos, si no tienen eso, preparan con saco, algo parecido, y por último, como la tierra está durita, la tiran a la tierra. Y con esa pala, hermano, van metiendo ahí, la sacan y la tiran en sentido atravesado al viento. ¿Ya? Y ahí, hermanos, el viento se va llevando la paja molida y acaba cayendo el grano limpiecito. ¿Ya? Esto de aquí a ahí pueden haber de 3, 4 metros de distancia. ¿Ya? El viento, hermano, es el que se encarga de limpiar el trigo. ¡Gloria a Dios! El viento, hermanos, miremoslo ahora desde el punto de vista espiritual. Ahí ya el trigo queda limpio. La paja molida, que son restos de paja, restos de la envoltura del trigo y parte de la cizaña, lo que se molió, el viento la lleva y la aparta. Ahora, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, la era simboliza el juicio. El trigo, las matas de trigo ya secas, revuelta con la cizaña. Y al trillarlo, ahí empieza a separarse. Y ya cuando se aparta la paja del trigo, ahí ya la paja y la cizaña son totalmente apartadas del trigo. Y luego el trigo es limpio por el viento. ¿Ya? Porque si no corre viento, hermano, el aventador no puede actuar. Ahora, en el juicio a la iglesia, el trigo son los siervos y siervas de Dios, todo el que le ha sido fiel al Señor. La cizaña y la paja simbolizan los traidores, los apóstatas, los pecadores, los que transgredieron, cambiaron la palabra. El viento simboliza el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el viento es el que al final limpia el trigo. Y queda el trigo, sale el trigo totalmente limpio. Y el viento se lleva la paja molida. Bendito Dios. Bendito Dios. Espero, hermanos, que usted haya podido entenderlo, ¿ya? Y doy gracias a Dios porque si no hubiese nacido en el campo, si no hubiese vivido mi niñez y comienzo mi juventud en el campo, no conocería esto, hermano. Y es un misterio maravilloso. Y yo doy gracias a Dios y me gozo. Gracias, Señor. Porque cuando niño pude ver todo esto.
Y hoy día, hermano, a la luz de la palabra del Señor, puedo entender por qué Cristo, en la parábola del trigo y la cizaña, que es el juicio a la iglesia, compara a los traidores, a los que lo traicionaron a él, con la cizaña. ¿Por qué? Porque cuando el trigo sale, hermanos, y está más o menos la matita de este porte, que es como a las 2 semanas, ya ha salido también la cizaña. Si usted arranca una matita de trigo, cuando está más o menos de ese porte, unos 8 o 10 centímetros de alto sobre la tierra, usted arranca una mata de trigo, ahí está el grano, hermano, pegado al tallo y a las raíces. La mata de cizaña, que es muy parecida, usted la arranca, no tiene trigo. Bendito Dios. Por eso, hermano, la comparación. Mire qué sencillo, pero qué profundo las enseñanzas de Cristo. Si Cristo para nada fue complicado. Lo que pasa, hermano, que el entender todo esto, para mí ha sido fácil porque lo vi, lo viví. De hecho, ayudé, hermanos, en algún momento montado en un caballo a mover los animales. Ahora, en Jerusalén, en Israel, en Nazaret, donde Cristo se crió, los caballos para el pueblo, hermano, eran escasos. En esos tiempos los pobres usaban el asno, la mula y el buey. Casi el pobre no usaba caballo, hermano. De ahí el origen de no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque trillaban los bueyes, supuestamente bueyes, vacas, asnos, los echaban, hermano, a este recinto para trillar el trigo. Y todos sueltos, ninguno atado ni amarrado a nada, suelto. Por eso Cristo en una ocasión dice en su palabra, no pondrás bozal al buey que trilla. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano? El proceso para separar el trigo de la cizaña. Crecen juntos, son cortados. Está por empezar la siega. Cuando es cortado el trigo. Ese es el comienzo del juicio de la iglesia. Cuando aparecen los segadores. Cristo dice que los segadores son los ángeles. Bendito Dios. Entonces, hermanos, así el proceso. Es cortado, es atado en gavilla, luego se prepara la era para trillar, se lleva la gavilla, se hace el montón y alrededor del montón, como se va escarmenando hacia para los lados, por esas partes, hermanos, pasan, alrededor de ese montón, pasan los animales, caballos, yeguas. Aquí en Chile, como dije, se le llama trilla a yegua suelta. Pero por lo que enseña Cristo, allá en Israel, hermano, el caballo, casi ningún pobre tenía caballo. Tenían asnos, mulas, vaquitas, ovejas, bueyes. A lo mejor con todo eso usaban para trillar cuando tenían que trillar, hermano. Por eso Cristo, y su enseñanza tan linda, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso, hermano? Se ha dado, hermano. Yo mismo lo he vivido, hermano. Supongamos, por ejemplo, si un hermano, el Señor pone en su corazón de los días domingos al mediodía, predicar en una plaza, en un paseo, en un parque, en algún lugar. Y el hermano acude donde su pastor y le dice, pastor, ¿sabe? He sentido parte del Señor a partir del próximo domingo empezar a predicar en tal lugar al mediodía, los días domingos. ¿Qué corresponde? Que el pastor le diga, hermano, Dios lo bendiga, le dé la mano, el abrazo, y vaya nomás, hermano, tiene mi bendición. Eso es lo que corresponde a un siervo de Dios. Pero hay otros que le dicen, no, hermano, no, ¿qué va a andar ¿para qué va a ir a predicar? ¿Ya? Eso es ponerle bozal al buey que trilla, o sea, atarlo. Eso significa, hermanos, evitar que el varón haga lo que Dios ha puesto en él. A eso se le llama, no pondrás bozal al buey que trilla. Bien, amados hermanos, esto es el misterio de cómo será arrancado el trigo y la cizaña. Por lo tanto, hermanos, vienen
viene ese tiempo en que el aventador ya está en la era. La era, Dios la está preparando. Dios la está preparando. Y va a separar el trigo de la cizaña. Bendito Dios. Amados hermanos, creo que con lo entregado nunca es suficiente, porque eso es concerniente al juicio de la iglesia. Pero hay otra enseñanza, hermano, que tienen que ver con la apostasía. Porque si viene el juicio de la iglesia, considéralo, hermano, es por culpa de la apostasía. Si los obispos, pastores, no hubiesen cambiado el Evangelio de Cristo. Claro que no todos, pero igual han hecho cambios, porque no hay ninguna iglesia que lleve el Evangelio como Cristo lo enseñó. Hay iglesias, hermanos, que están cerca, pero yo no sé, hermanos, no sé si aquí en San Antonio, o en Santiago, o en Valparaíso, no sé, hermanos, si hay alguna iglesia que tenga comedores para preparar almuerzo todos los días y darle a los necesitados. Bendito Dios. Ojalá hayan. No me interesa saberlo o no saberlo. Ojalá así sea, hermanos, porque eso es mostrar a Cristo. Eso es tener el amor de Dios, porque eso es tener el Espíritu Santo, porque el amor de Dios es el primer fruto del Espíritu Santo. Bendito Dios. Tenemos, hermanos, que someternos a las leyes terrenales, porque el que no se somete a las leyes terrenales, ¿cómo se va a someter a las leyes celestiales? Eso también está escrito, hermanos. El próximo capítulo, hermanos, vamos a hablar de cómo va a terminar la apostasía, que tiene que ver con la misión que se llama profeta Elías. No es que venga el profeta, él, sino la misión se llama Elías. Y no sé si vamos a ver el tema de la gran tribulación. Por lo menos vamos a ver cómo va a terminar la apostasía, porque Cristo no viene, hermanos, a buscar un pueblo apóstata. Tampoco viene en medio de la apostasía. Cristo va a venir ¿cuándo? Cuando su pueblo esté preparado. Porque tenemos que entender, hermano, el triunfo final va a ser de Cristo. Y muchos millones de hombres y mujeres van a venir al Evangelio por la obra que Dios va a hacer. Dios va a dar, hermanos, va a dar la vista a todos los que no la tienen. Por ejemplo, en Isaías y en Jeremías hay un versículo muy similar que dice: la lengua del mudo hablará y los ojos de los ciegos serán abiertos. Considera, hermano, Apocalipsis 1:7, donde dice: todo ojo le verá. Si hubiera un no vidente en la tierra, esa profecía no se cumpliría completamente. Dios le va a dar la vista. Los varones que Dios tiene escogido para enviarlo a las iglesias con palabras de juicio en contra de los malos pastores, esos varones Dios los va a dotar de gran autoridad y poder. Van a poner la vista en los ciegos y los ciegos van a salir viendo, hermano. Y por la obra de Dios, hay muchos enfermos, hermanos, en estado vegetal, niños. Dios los va a sanar. Hay personas, hermanos, que tienen grandes problemas físicos. Dios los va a sanar. Y va a poner en el corazón de él y de la familia de aceptar a Cristo, convertirse en fieles seguidores de Cristo. Y esas personas, hermanos, con sus hechos, van a mostrar al mundo la obra de Cristo en sus vidas. Y así el Evangelio de Cristo va a crecer. Miles, millones de personas van a venir en busca de Cristo. Por eso, hermano, la multitud vestida de ropas blancas, una multitud tan grande que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, de pie ante Dios. Somos nosotros, hermano, el momento en que ya Cristo vino, resucitó a los suyos, arrebató a los que estábamos vivos,
si es que estaremos vivos en ese momento, y si es que estamos en condiciones de ser arrebatados, pues hermano, y ya ha vuelto a los cielos. Esa es su cosecha, su pueblo, una multitud tan grande que nadie puede contar. Yo sé, hermanos, que hay teólogos que ese pasaje lo ponen para el pueblo de Israel por allá lejos, pero a mí no me interesa, hermano, y como no sigo a ningún teólogo, allá ellos, con sus teorías. Yo sigo lo que Dios me ha dado y que está escrito aquí. Bendito Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí, 3 capítulos, capítulo 3, 4 y 5 con este. A través de YouTube estará este capítulo, me imagino, en unas... tenemos que ver ahí con los hermanos, ¿sí? Para el próximo fin de semana, en una semana más estará. El juicio a la iglesia y la apostasía. Hermanos, eso es lo que viene. Estos 3 capítulos han sido un poco duros, pero el apóstol Pedro en una ocasión le dijo a Jesús: dura es esta palabra, Señor. La palabra de Dios es dura a veces, hermano. Es martillo que quebranta, es espada que te penetra. Pero también es vida. Es vida, es verdad, es juicio, es condenación y es salvación. Dios les bendiga de grande manera, hermanos. Y si al ver los videos, hermanos, busque siempre, si no ha visto ninguno, busque el capítulo 1, ahí empieza, el capítulo 1, 2, 3, 4. Y el próximo que estará será este, el capítulo 5, porque así va a poder entender. Los 2 primeros capítulos es la obra de Satanás dentro del Evangelio, y capítulo 3, 4 y 5, como este, el juicio de la iglesia y la apostasía. Bendito Dios. Por lo tanto, que el Señor les bendiga, y doy gracias a Dios por esta bendición. Y que Dios bendiga a todo hombre, varón, varona, que quiere y ama esta palabra. Y la tiene como un tesoro, porque eso es. Lo que está aquí oculto, los tesoros de Dios. Si juntáramos todos los billetes que hay en el mundo, formaríamos varios cerros y cerros de billetes. Si juntáramos el oro, las piedras preciosas, la plata, metales valiosos, formaríamos cerros. Pero aún, con todo ese oro, con todo ese dinero, con todas esas riquezas, no podemos comprar ni un gramo, ni un milímetro de lo que Dios da por amor y misericordia. Las bendiciones que están aquí escritas en este santo y bendito libro. Dios les bendiga, y será hasta el capítulo número 6. Este es el 5. Dios les bendiga a todos.